falta Eduardo ahora. Le robo esto. ¿Ya soy yo? Sí, te lo robo. ¿Has estado en la taza? No. Buenos días. En nombre de la Junta Directiva del Club Cocherito les doy nuevamente la bienvenida a nuestros coloquios y les invito a que participen en el debate que tendremos después de las intervenciones que a continuación señalaremos. En primer lugar, siguiendo nuestra tradición del zumo, este año realizada por distintos amigos y compañeros dentro del club, en el día de hoy será Diego de la Rica el que la realizará. Por lo tanto, Diego, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias, Pedro. Ayer se vivió, como todos vimos, la novillada de José Cruz, nuestro paisano, que el ganadero valoró en los micrófonos del canal Toros de la siguiente manera. Dijo textualmente: una parte de la novillada no me ha gustado, concretamente se refería a primero, tercero y quinto, muy pegada al suelo. Segundo bis, muy justito de fuerza, pero con mucha clase. Cuarto, gran novillo. Sexto, ha permitido cortar una oreja a Mario Navas. Considero decepcionante en general el resultado de su novillada y sobre la prensa pues me gustaría articular el resumen en torno a este cuarto novillo, sobre lo que han ido diciendo y sobre el resto del juego de novillada. En primer lugar, Vaquerito en el correo decía lo siguiente sobre este cuarto novillo: el que más calentó a la gente fue el cuarto grandón de vasta lámina que empujó con fijeza el caballo y superó los efectos de dos puñazos traseros y una vuelta de campana. A pies juntos, Jorge Martínez le hizo un excelente quite de 3 lances con media y revolera. Los ataques en tromba del toro encarecieron la faena de Víctor Hernández y dejaron ver su valor sereno y seco, su firmeza indiscutible, sus nervios templados y su buena colocación. Titulaba Vaquerito una novillada nada sencilla, Jorge Martínez firma los lances y pasajes de más calidad, pero sin apenas eco. Víctor Hernández confirma lo seco y serio de su arrojo y Mario Navas apunta formas y maneras de torero de clase. Espectáculo larguísimo. María Zobra, en la sección Los que visten de plata, la verdad es que es una maravilla que el Correo haya recuperado este año esta sección, decía lo siguiente: pena de 2 puñazos traseros al cuarto del jienense Agustín Collado. Citó de lejos, vio el pecho tino y no enmendó y aguantó acometida. Con los palitroques estuvieron, entre comillas, insistentes Ortega y Valladar. 4 intentos para 4 puestas. Novillo bravo en varas y codicioso en la sarta. Aquí también nos está un poco la duda de si el novillo hubiera sido lidiado de otra manera, pues quizá hubiera alcanzado ese nivel de vuelta al ruedo que en parte fue pedida desde el tendido 5. Titulaba Pedro Mari: Prieto y Valladar, montera en mano. El bogotano Marcos Prieto dejó 2 pares con soltura, sencillez y brevedad. Otro bueno clavó Valladar y salvaron montera en mano. Sobre el sexto señalaba buen tercio protagonizado por Ángel Gómez Escorial, que puso 2 buenos pares, y Julio López puso otras 2 banderillas muy certeras. Por su parte, en El País, Antonio Lorca, sobre este cuarto toro, indicaba que fue el único potable de la tarde, el único que empujó con los riñones en el caballo en 2 entradas, la última desde los medios. Acudió con presteza en banderillas y demostró su casta en la muleta. Pero Hernández no le cogió el aire y se eternizó en pases y más pases de esos que no saben a nada. Titulaba, con tono alarmista: estado de gran alarma. Otra tarde de tendidos vacíos, novillos muy desiguales y 2 orejas baratísimas que pasaron Víctor Hernández y Mario Navas. Acompañaba a este titular una foto que era un pantallazo del canal Toros con los tendidos 5 y 7 vacíos. Indicaba también 3 muchachos pesadísimos y aburridísimos que contaron con la ayuda del presidente, excesivamente laxo en el tiempo de duración de las faenas y generoso en extremo en la concesión de trofeos. Esta es
Mario Navas cortan un generoso trofeo en una seria y encastada novillada. Iniciaba indicando que aunque la entrada siga siendo escasa, aplaudo que las corridas generales incluyan una novillada. En las ferias debe ser obligado. Recordaba asimismo la condición de socio de honor de José Cruz del Club Cocherito. Cambiando en otra línea, Paco Aguado de la Razón titulaba: una buena terna de novilleros remata una tarde a la contra en Bilbao. La terna de novilleros que hizo hoy el paseillo en la feria de Bilbao, de los que Víctor Hernández y Mario Navas pasearon en las orejas, remató con valor, acierto y pundonor una tarde a la contra, tanto por lo climático como por el complejo comportamiento de los utreros de José Cruz, a los que calificaba de muy dispares de hechuras y volumen y de escaso juego en su conjunto, bien por la falta de raza o por su aspereza y falta de entregas a lo sexto, que aunque escaso de fuerzas resultó manejable. En Marca, Carlos Sirián titulaba: novillos que pidieron los papeles y los chavales los enseñaron. Víctor Hernández y Mario Navas cortan un generoso trofeo en una seria y encastada novillada. En el ruedo, 6 novillos de José Cruz pidiendo los papeles, cruzándose, defendiéndose, sin emplearse nunca, y solo el sexto ofreció alguna posibilidad para que el novillero se enredara. En Bella, John Mújica apuntaba: cae un rayo en la noche cerrada. Una estocada de Mario Navas no consuela las 3 horas de una novillada kilométrica. Vistalegre vivió una tarde oscura y entre tinieblas, pese a las 2 orejas a mordiscos. Con la voluntad a raudales corriéndoles por las venas, los 3 jóvenes se entregaron en cada faena. Por mucho que hubiese novillos, como les dije, que no llevaban en su interior ni un ápice de bravura y sí complicados problemas de álgebra. En El Mundo, Zabala de la Serna titulaba: algunos brillos en 3 horas. 2 orejas para Víctor Hernández y Mario Navas no maquillan la desmadrada duración del festejo sobre una muy desigual novillada de José Cruz y un piso embarrado. Cosas buenas de Jorge Martínez, refiriéndose concretamente a que había parado el tiempo en unas verónicas de carísimo dibujo del segundo novillo, que resultó devuelto, y a su izquierda, que esconde finos hilos de oro en el quinto. Por último, los medios taurinos indicaban aplausos: Víctor Hernández y Mario Navas, solitarias orejas en la novillada de Bilbao. El alcarreño sumó un trofeo ante el buen cuarto, otro sumó el pucelano del sexto, mientras que Jorge Martínez dejó una grata impresión en una desgraciada novillada de José Cruz. En Mundo Toro, Javier Jiménez titulaba: Víctor Hernández y Mario Navas, una isla en el océano de Bilbao. Ambos novilleros pasaron una oreja en una densa novillada de José Cruz. En Cultoro, José Antonio Niño titulaba: orejas a la clase de Víctor Hernández y al afán de triunfo de Mario Navas, con un buen encierro de José Cruz. El buen toreo natural de Jorge Martínez no encontró premio por no redondear los trasteros. Y en el Burladero, Aitor Vial titulaba: Hernández y Navas tocan pelo en una tediosa novillada en Bilbao. Jorge Martínez saludó de ovación en su primero. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Íñigo, un poco tu visión, un poco un resumen de más o menos las crónicas, van todas más o menos en la misma línea, sí. ¿Vale? Pero bueno, un poco cuál es tu opinión. Bueno, eso lo vamos a... Ahora tenemos tiempo para debatirlo, tenemos tiempo para hablarlo. Sí que me hace... Pues me duele cosas que se han escrito, que se han dicho, y la gratuidad con la que se vierten opiniones en determinados momentos. Y aquí en la sala hay 2 compañeros de prensa, uno es mi amigo Paco Cañamero, que sabe de qué va esto, otro es mi amigo Iván Rubio, jefe de prensa de Ángel Tellez, que se va a sentar en la mesa con nosotros, y en la mesa se va a sentar también un matador de toros, que es Eduardo Dávila Miura, un aplauso para él, que va a venir ahora un ratito. Y nos va a acompañar. Lo que quiero decir es que me hace gracia la gratuidad con la que se habla, porque aquí se habla mucho de oreja barata, oreja no sé qué, oreja. No he leído en ninguna crónica, absolutamente ninguna, y no le he oído a nadie decir, absolutamente a nadie, que ayer hubo un novillero con 19 años que vino a Vistalegre con una cornada de 20 centímetros en el mulo derecho. Es que ya está bien. Y eso a mí me duele personalmente, pero me duele no ya como profesional, sino me duele como aficionado.
A mí me parece muy bien que se juzgue. Pero es que luego aquí todo el mundo dice que hay que poner novilladas, que hay que ayudar a los chavales. ¿Se les ayuda? ¿Pero cómo se les ayuda? Si ayer hubo 2 chavales que cortaron 2 orejas en Bilbao y han salido breados. ¿O es que no vamos a equivocar de qué va esto? Es que ya está bien. Es que aquí ponemos unas tablas de medir. Oiga, me parece muy bien. La crítica y el periodismo, y reitero, aquí hay 2 periodistas, amigos míos, sabemos de qué va. Y esto se va de contar lo que ha hecho el novillo, lo que le han hecho, pero contar las circunstancias. A lo mejor Víctor Hernández ayer, si viene al 100% de sus condiciones, a lo mejor le corta las 2 orejas a ese novillo. Porque él es el primero en reconocerlo, como bien va a contar ahora mismo Sabino. Ayer el chaval estaba reventado, porque era el primero que sabía que en circunstancias normales le hubiera cortado las 2 orejas a ese novillo. Pero creo que los profesionales, entre los cuales me incluyo, nuestra obligación es contar las cosas. Y nadie ha puesto un matiz que me parece importante. Que ayer un chaval venía con una cornada de 20 centímetros en el muslo derecho que le pegaron hace 2 días en la feria de Almería. Entonces, si a lo mejor se contextualiza eso, a lo mejor podemos estar hablando de otra cosa y a lo mejor se da un mérito añadido a lo que hicieron los chavales. Porque a partir de hoy van a venir figuras del toreo y a lo mejor, probablemente, el rango de medir va a ser otro. Y entonces yo creo que tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos. Y alguien dirá, pues que no hubiera venido. O sea, no vamos a dar mérito ahora que venga un chaval a debutar en Bilbao con toda la ilusión del mundo, con una cornada de 20 centímetros. ¿O es que se nos llena la boca durante todo el año que hay que poner novedades y que hay que ayudar? ¿Ayudar a quién? ¿Lo de ayer es ayudar? ¿Eso es ayudar? O sea, yo doy mi opinión. Probablemente, seguramente, esté equivocado. Pero es mi opinión. A partir de ahí vi un novillo muy bravo, que fue el cuarto, que fue un novillo que me encantó, un novillo sensacional. Creo que la novillada tuvo cosas muy positivas, tuvo nobleza, tuvo cierta fijeza, en ocasiones pecó de falta de celo. Fue una novillada que le costó emplearse. Yo estuve viendo la novillada con mis 2 amigos que tengo a ambos lados y lo comentamos durante el festejo. Y creo que Rafa Cruz tuvo, una novillada con puntos de interés y un novillo excelente que fue el cuarto. Pero creo que tenemos que ser justos, porque aquí no se trata esto no es el fútbol donde uno gana y uno pierde. O sea, aquí se trata de valorar las cosas. Y para decir que el cuarto novillo fue un novillo extraordinario, no hay por qué decir que si el novillero no sé qué, ¿no? O sea, el novillero hizo lo que buenamente pudo, creo que artísticamente hubo momentos francamente buenos, igual que el sexto novillero también, a Mario Navas. Sí, un novillero que asume el reto de venir a Bilbao, como Mario Navas, un novillero muy nuevo, se enfrenta a una novillada de Bilbao, seria, oye, lo mató perfecto. A partir de ahí, es que yo creo que tenemos que ser justos, pero tenemos que ser justos la prensa. La prensa tenemos que ser justos y contar las cosas conforme han ocurrido. Y esa es mi opinión de las circunstancias. Muy bien, muchas gracias. Yo simplemente le había contado una anécdota, un chascarrillo. Ya veis que Víctor Hernández estuvo en abril en el club, estuvimos con él. La sensación que nos dio era de un chico pues, con la cabeza muy amueblada, sin ningún nada creído y un chaval muy así, muy majo y tal, ¿no? muy asequible. Y bueno, pues ayer yo le mandé un chat después de acabar la corrida, ¿no? Más o menos diciéndole que, hombre, pues que con la tarde, tal y como se puso, con la lluvia, el ruedo como estaba, con los espectadores que estábamos, en fin, no acompañaba, diríamos que el escenario no era el más idóneo, ¿no? Y que bueno, pues que haber conseguido una oreja en esas condiciones, con la entrada que había, etcétera, pues bueno, pues que le felicitaba y que bueno, pues que adelante, ¿no? Y que además está sabiendo un poco cuál es la situación. Y me ha llamado la atención que me contestó y me dijo, bueno, Sabino, ya sabes tanto tú como yo que hoy no he dado una buena sensación. Lo cual me parece que para un chaval, para un chico de su edad, que acaba de cortar una oreja en Bilbao, pues yo creo que nos demuestra un poco que es un chico muy sensato y que no está, es decir, que él ha sido consciente, por eso, de las limitaciones con las que podía estar, de las características que tenía el toro, pero bueno, oye, yo creo que él ha
es una oreja merecida en ese sentido, y bueno, pues con los comentarios que se quieran hacer. Simplemente por ordenar un poco el coloquio, terminaremos ahora un poco este análisis del festejo de ayer. Luego va a presentar Paco Cañamero el libro que ha escrito sobre Capella y Robles de 50 años de competencia y torería, y luego pues estará también, como ha dicho Íñigo, Eduardo Dávila Miura, para comentar un poco todo el tema de lo que vamos viendo y lo que nos queda por ver, y el hombre de prensa de Ángel Tellez. Perfecto. Entonces, si te parece, no sé si alguien quiere... Sí, Pedro. Sí. Bueno, para mí es un placer presentar a una persona que él no me conoce, pero yo a él sí, desde que comenzó a escribir en El Adelanto. Quizá por aquello de un privilegio que tenemos los bilbaínos, que es nacer donde nos da la gana, y yo nací en ese lugar estupendo y maravilloso, que es el mismo lugar donde nació Paco Cañamero y otras personas que nos acompañan, es decir, la estupenda y maravillosa ciudad y provincia de Salamanca. Bueno, estamos ante un periodista de raza que escribe sobre dos personas, sobre dos toreros que junto con Santiago Martín el Viti, para mí han sido los toreros de referencia de mi infancia y de mi juventud. Y por lo tanto estoy ávido de leerlo y mucho más de escucharle. Paco, tienes la palabra. Buenos días, bienvenidos y mi gratitud por venir una vez más al entrañable Club Cocherito de Bilbao para hablar de toros, de esta pasión que nos une y darle las gracias a todos los asistentes, a muchos amigos que veo por ahí, de aquí de Bilbao, de Salamanca, toreros, algunos incluso que compartieron cartel con los toreros que hoy vamos a hablar, con Julio Robles y Capea, con Antonio Cano, que lo veo por ahí, a Herrerita, el matador de toros de Bilbao. También nos acompaña el pueblo Sánchez Gil, que es una persona que conoció, vivió, se entusiasmó y cantó también con mucha pasión la enorme rivalidad que hubo entre el niño de Capea y Julio Robles, y a todos ustedes, pues, bienvenidos. Pues bien, este año, 2022, se cumplen 50 años de una gran jornada de toreros castellanos, como fueron, por orden de antigüedad, el niño de Capea, Julio Robles y Roberto Domínguez, cuya efeméride se conmemoró el pasado sábado, una alternativa que tomó en Palma de Mallorca. Como salmantino, viví muy de cerca, con mucha pasión, desde mi infancia, la enorme rivalidad provocada por el niño de Capea y Julio Robles. Soy de un pueblo del Campo Chago, en la Fuente de San Esteban, y aquello también imprimió carácter, y desde muy joven pues viví bajo la pasión del sentimiento roblista. Julio Robles fue mi torero, al que yo seguí, del que más me entusiasmé, al que más aplaudí, y en esos años del fervor de la juventud, pues era el mito, el divo, y de cuyas fuentes pues trataba de beber y entusiasmarme. Y ya digo, a partir de ahí pues nace la pasión. Luego posteriormente pues en la profesión pues ya vas viendo, vas conociendo cosas, y ya digo, justo cuando ha transcurrido el tiempo, llega el 50 aniversario, pues era un momento ideal para reflejar en tinta lo que fue una rivalidad tremenda, una rivalidad que dividió apasionadamente a Salamanca y a muchos otros puntos de la geografía taurina, con dos bandos completamente enfervorizados, como fue el protagonizado por los seguidores de Capea y los de Julio Robles. Dos bandos irreconciliables a todas luces, con una pasión que recordó en muchos momentos al existente en las primeras décadas del siglo XX con la de José Ili Belmonte, porque en aquella época, a partir del año 72, cuando toman la alternativa, hasta el 88 que se retiran, en Salamanca y en muchas plazas, o eras de Capea o eras de Robles, no había término medio, y aquella pasión pues se traslució en que Salamanca, que en el año 71, cuando los dos debutan en un mano a mano de novillada, pues Salamanca era una feria de una capital agrícola y ganadera que tenía una máxima figura en el pedestal, en lo más alto, como era Santiago Martín el Viti, pero la llegada de el niño de la Capella y de Julio Robles pues crea una tendencia, una corriente que posteriormente cada año va sumando nuevos festejos a la feria. La feria se llena todos los días, no hay billetes, es habitual,
y así sucesivamente. Salamanca se convierte en la gran feria de final de verano, muy por encima a Albacete, a Murcia, a la vecina Valladolid, a todos los demás, siempre gracias a la gran pasión despertada por estos dos toreros además muy distintos. Estaba el Capea con mucha raza, con mucho amor propio. Capea, que además es un torero que se hace enseguida figura del torero, rompe aquí en Bilbao, de novillero ya, toma la alternativa y enseguida se hace figura del torero. Ya a la alternativa ya llega prácticamente de figura y ya nunca se va, desciende de ese estatus. Toda base de raza, amor propio y afán de superación. Y Robles, que era un estilista, un torero que no dejaba a nadie indiferente por su arte, por su torería, en definitiva por su torería. Y Robles pues también toma una alternativa de lujo y aquel primer año, el año 72, triunfa en Bilbao. Solamente lleva un mes de alternativa, y entonces que era una feria tan exigente, tan seria, con aquellas grandes figuras. Julio, con un mes de alternativa, coge un toro de Carlos Urquijo, le corta las dos orejas y se convierte triunfador en la feria de Bilbao. Aquel año está disparado, llega a Salamanca, corta un rabo, pero tiene un percance grave en Valladolid por un toro de Paco Galache y aquello merma mucho a Julio Robles. Y posteriormente una jornada que se refrena en Valencia, un toro también en la siguiente falla, y lo merma durante unos años en una especie de torero guadiana que aparece, que no deja a nadie indiferente porque es el torero que apunta y no dispara, hasta que al final pasan los años y ya definitivamente, después de muchos cambios, muchas vicisitudes, pues ya se convierte en figura del toreo. Y narrar aquella pasión, aquellas vivencias, aquellos dos toreros que tuvieron tanto carisma, que fueron tan queridos en Bilbao, pues es lo que he querido traer a este libro. Precisamente Robles solamente se anunció una vez con una corrida de Miura, y fue en Bilbao, en la feria, en la Aste Nagusia de 1978, que solamente pudo matar un toro, el otro fue un sobrero. Pues todo aquello lo recogemos en el libro, un libro en el que Bilbao, como no podía ser menos, está muy presente por lo que significó para el niño de la Capea y lo importantísimo que fue para Julio Robles. Y en definitiva, pues un poco a bote pronto es lo que hemos intentado narrar en la obra. Muchas gracias, Paco. ¿Quién consideras que ha sido más torero de Bilbao? Capea puede estar con más gente, diríamos, pero como, no sé, ¿cuál es tu opinión? Sí, de masa, el niño de la Capea, evidentemente, fue torero de Bilbao, siempre se le considera como tal, y aquí era, cuando toreaba en Bilbao, venía a torear el partido de casa, pero luego Julio fue un torero de esencia, un torero que el buen aficionado de Bilbao nunca lo dejó de lado y siempre tuvo muchos seguidores y despertó mucha pasión entre la exigente afición de aquí, del Bocho. Bueno, ¿y qué está pasando en Salamanca? ¿Qué está pasando en Salamanca que con una gran escuela, con un montón de novilleros punteros, ganando certámenes, ganando trofeos, ganando bolsines, parece que no acaba de salir esa figura que tome el relevo de Robles, de Capea, ¿no? Yo siempre digo que en el año 88, cuando se retira el niño de la Capea y Julio Robles le brinda un toro, aquel momento ya une a todo el mundo. Y el Capea se va a grito no te vayas, arropado por los roblistas y los capeístas. En ese momento todos se unen y se acaba la rivalidad. Y a partir de entonces, pues Salamanca entró en una profunda crisis de la que aún no ha salido. Ha habido, cierto, muchos brotes verdes, ha habido toreros importantísimos, muy buenos, que por circunstancias y en muchos casos por mala suerte no han agotado figura del toreo. Es un periodo cíclico que yo creo que por sí solo pues debe salir, debe acabarse este náufrago y Salamanca antes o después volverá a tener un torero de campanilla. Por eso, porque tiene una escuela, tiene el campo, tiene todas las circunstancias favorables para que muy pronto pueda volver a contar con un torero de campanillas y con una figura del torero. Si son dos, pues mejor. Paco, abundando un poco en la pregunta que te acaba de hacer Sabino, bueno, antes de nada, enhorabuena por el libro, porque yo creo que hacía falta probablemente ya poner negro sobre blanco lo que fue realmente la rivalidad entre Capea y Robles. Abundando lo que comentaba Sabino, luego vamos un poco a esa relación entre ellos, que yo creo que fue sobre todo quizá más una relación de partidarios que probablemente entre ellos, ¿no? O sea, la división de capeístas y roblistas era más una división de, perdón por la expresión, de hinchada,
¿no? que realmente entre ellos, porque luego ellos, la relación que tuvieron nunca se llegó a romper por completo, quizá en algún momento determinado, pero nunca se rompió. Era más una rivalidad de aficionado, de concepto o de tendido, ¿no? Hombre, la gente de Salamanca, como he dicho antes, se divide apasionadamente. Y sí es cierto también que Capea cuando llegaba a Salamanca, Capea estaba en Bilbao, triunfaba en todas las plazas, y cuando llegaba ese tiempo a Salamanca, que lo lógico, un torero que viene de triunfar, de torear más que nadie, de tener máximo prestigio y categoría, cuando llegaba a su casa pasaba un quinario. De hecho, dos de las personas más graves que sufre, las sufre en Salamanca por aquellos momentos de tensión. También Capea en Salamanca muchos días se fue al modillazo, habiendo cortado sus orejas. Entonces sería muy poco nombro. Pero yo recuerdo tarde de cortar al primero 2 orejas, en el segundo no ir bien las cosas y irse a abandonar la plaza, y eso es una imagen pues muy lastimosa. Sin embargo, con Salamanca, con Julio había más cariño. A Capea también se le robaron en ocasiones muchos aplausos para regalárselos a Julio. Las pasiones muchas veces son injustas, pero también alimentan mucho la afición. Sí, pero yo quería hacerte una pregunta, porque a mí me parece, has hecho un poco antes un paralelismo que yo no comparto, que es el caso de Joselito y Belmonte. Es decir, de hecho, a nivel local. Ya. Sí. Es que yo creo que exactamente es eso, es algo que desde Bilbao y desde otro sitio lo vemos como un elemento que es muy local y en el cual ni siquiera la relación entre Joselito y Belmonte da una relación personal entre ellos, sobre la que montones de periodistas han escrito un montón de libros, que yo creo, tú lo acabas de insinuar, no se da entre los dos toreros de los que estamos hablando. Es decir, probablemente no haya una enemistad personal hasta el final, pero solo sea una cuestión de aficionados muy locales en Salamanca. No se da a nivel de España, era un poco mi pregunta, no se da, que es el fenómeno que realmente aparece en el caso de Joselito y Belmonte, ¿no? Es decir, que es toda España, o eres gallista o eres belmontista, ¿no? Y entonces esa pasión que hay hasta la trágica muerte en Talavera de Joselito no se da en este caso, aunque toda España y todos los aficionados pues veamos esa rivalidad local y a veces trasciende, pero yo creo que en Bilbao, en mi opinión por lo menos, no se da. Yo por lo menos no la he visto. Es verdad que quizá a nivel personal siempre he estado más cerca de Pedro Capea por razones personales, aunque era gran admirador del otro, pero yo nunca en Bilbao he visto eso, que sí se da en Salamanca y que, como tú has descrito, es perfectamente así. Mi pregunta era esa, a nivel de España yo creo que eso no se dio. Fue más, lo dije antes, que era más local y más regional que nacional. Desgraciadamente no, a nivel nacional fue una pareja que los empresarios podían haber sacado mucho más partido, seguro. Incluso los 8 años que coincide la gran terna del toreo Cherro de Viti, Capea y Robles, que esto fue algo impresionante y tampoco se supo sacar partido hacia el gran cartel Charro. Hablamos también desde la distancia del tiempo, ¿no? Pero quizás esta pareja, como hubo otras, siendo toreros tan distintos, se podía haber aprovechado y haberle sacado más partido, siendo tan distintos y tan grandes toreros los dos. Muy bien. Para seguir hablando de toreros, de rivalidades, vamos a recibir y vamos a darle un aplauso y una bienvenida a Eduardo Dávila Miura, que se incorpora a la mesa. Bueno, ahora se incorporan el maestro Eduardo Dávila Miura y Iván Rubio. Vale, que se vayan haciendo una foto y ahora... que se modifiquen. Vale, perfecto. Muy bien. Maestro, bienvenido. Gracias. Lo de maestro lo digo con mayúsculas, porque lo que hemos vivido hace unas fechas en Santander, Eduardo, siempre te hemos tenido una consideración especial, siempre, y un cariño y un afecto personal y una admiración, pero lo que ocurrió en Santander hace unas fechas es de quitarnos todos el sombrero, maestro. Bueno, muchas gracias, ¿no? Lo primero,
deciros que estoy encantado de estar en Bilbao, de estar aquí con vosotros. Sabéis el cariño que le tengo al club Cochelito. Yo creo que todo el mundo que sea aficionado al toreo le tiene cariño al club Cochelito porque es referente. Tuve la suerte de que incluso mi peña de Bilbao se inaugurara allí en el club. Y para mí venir a Bilbao siempre es un auténtico placer y poder compartir este rato con vosotros y darte la enhorabuena por las palabras que has dirigido antes, porque yo pensaba lo mismo, ¿no? Yo creo que muchas veces se hacen juicios, se valoran actuaciones de una forma gratuita, muy rápida y sobre todo que lo que tú decías, ¿no? Que yo ayer también lo comentaba, ¿no? En la retransmisión, que siempre estamos hablando de que hay que ayudar a los novilleros, hay que dar novilladas, el futuro de la fiesta. Yo creo que ayer era un cartel con un interés bastante alto, 3 toreros que tienen ilusionada a la afición. Y es verdad que, bueno, que la entrada no fue la que se esperaba, pero bueno, eso sabemos que ahora mismo Bilbao está en un momento no fácil, las primeras corridas, el día de la corrida de Dolores también, que coincidiera con el partido de fútbol. Y creo que ayer los 3 toreros demostraron que pueden ser toreros, que tienen unas condiciones muy buenas. Coincido totalmente contigo que hubo un novillo que a mí particularmente como aficionado me encantó, que fue el 4º novillo, que fue bravísimo. Sí entiendo, y es verdad que la novillada fue larga, fue lenta, le faltó quizá un poco de ritmo, y ahí es donde yo creo que sí los toreros, y sobre todo el entorno de los toreros, tienen que darse cuenta que esto es un espectáculo y que hay que torear despacio cuando se llega al toro, ¿no? Y quizás los 3 estuvieron demasiado parsimoniosos en todo lo que hicieron, ¿no? Sinceramente, creo que son 3 novilleros que pueden ser toreros importantes y ojalá lo sean, pero me hubiera gustado más verle una actitud más de novillero en un momento determinado. No digo en actitud de arriesgar, porque creo que los 3 estuvieron firmes, los 3 apostaron, los 3 estuvieron valientes. Uno, el Víctor Hernández, que vino con la cornada, Mario Navas con 5 novilladas, lo que tú has dicho, con 5 novilladas, torear en Bilbao. Pero sí es verdad que yo creo que un novillero tiene que dar esa cara de ilusión, sensación de novillero, de estar contento, de estar feliz. Y yo creo que una cosa distinta es torear despacio y tener buen sentido del temple, y otra cosa es rozar la tristeza. Estoy de acuerdo. Y yo creo que me gustaría también que este tipo de novilleros no solo se fijaran en José Tomás, sino se fijaran también en el Juli o en Roca Rey, en esa actitud de ambición, de ser feliz, de esas caras. Y creo que ayer la novillada hubo un momento donde se hizo demasiado espesa, demasiado larga, porque es verdad que no cogió ritmo, pero por otro lado creo lo que tú dices, ¿no? Que para mí fueron 3 actuaciones. Cortar orejas en Bilbao siempre es importante y que yo creo que estamos entre 3 novilleros que creo que van a dar mucho que hablar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, maestro. Has estado escuchando con interés lo que estamos hablando con el amigo Paco Cañamero sobre la rivalidad Robles-Capea. ¿Cuál es tu opinión desde fuera de ese contexto, de lo que fue para el toreo en general, más allá de Salamanca, que quizá lo ha explicado perfecto Paco, pero tu opinión, Eduardo, porque luego lo quiero contextualizar un poco. Aquí se ha hablado de Belmonte y Joselito. Yo no me atrevería a decir tanto, entre otras cosas por la entidad, y creo que Paco tú tampoco. Ámbito local. Sí, de ámbito local, porque, claro, Belmonte y Joselito fueron quizá, ¿no? Se extrapolaron de lo que era Sevilla, fueron, ¿no? Quizá aquí en el caso de Capea sí que se extrapoló a Salamanca, quizá en el caso de Robles le costó mucho más salir de Salamanca. O sea, el ámbito exterior, nacional, mundial de Robles fue quizá más en los últimos años, pero en los primeros era muy local Robles, era un poco la figura mundial, entre comillas. Capea, el torero local que todo el mundo apoya, que todo el mundo, para contrarrestar la fuerza de Capea, sí, era Robles. No sé si estáis de acuerdo en eso, sí, sobre todo los que más conocisteis. Hasta el año 83, que Robles ya definitivamente figura. Eso es. Hasta entonces sí, Robles tuvo también el rendimiento, por ejemplo, o sea, el apoyo de Salamanca, de Logroño, de Valladolid, de las ferias de final del verano. Eso pero es. ¿qué ocurría? Que nunca llegaba el triunfo de San Isidro, el triunfo de las primeras ferias, que es el que ya te ponen dinero y en categoría. En las
últimas ferias, pues para el año siguiente está repartido las fechas y los dineros, y hay que volver a empezar. Y por eso era el torero que apunta y no dispara, decía la crítica entonces. Eduardo. Yo la verdad que yo recuerdo perfectamente esa época, porque sí es verdad que me coge joven, pero cuando uno es aficionado, pues desde pequeño son toreros que te marcan, ¿no? Y además recuerdo perfectamente una vez que viajé yo a Santander con mis padres, era yo bastante joven, pequeño, y me acuerdo que mataba el Julio Roble una correa de toro de la quinta, de las primeras correas de toros que yo creo que lidiaba la quinta, recién hecho Álvaro Martínez con Radi Ganadero, pues yo creo que fuera primera o segunda correa de toro. Hay un lance muy bonito que lo utilizó él. Exacto. Y yo recuerdo que mis padres fueron a ver la corrida por la amistad con Álvaro Martínez con Radi, y no sé por qué pues fui a ese viaje. Recuerdo que incluso paramos en el mismo hotel que Robles, que era un hotel, el Santemar, que después se cayó o pasó alguna bomba. El Hotel Bahía. El Bahía. Y recuerdo de bajar abajo en recepción y cruzarme con el maestro Robles, ¿no? Y después Capea, pues también un toro que me marcó mucho, y sobre todo me marcó mucho su reaparición por aquella jornada el toro de Cebadaga con Sevilla, es verdad. Toro que lo coge matando. Y yo no sé qué año sería eso. El 88. En el 90 fue cuando reaparece. Se fue en el 88, en el 90. En el 90. Además, ese día, curiosamente, le hacen un homenaje a mi abuelo, va mi abuelo al palco de los maestrantes. Cuando mi abuelo aparece en la plaza de toros, le tocan la música, un paso doble. Y yo me acuerdo que yo vi esa correa de toro en un tendido, y me acuerdo perfectamente esa imagen de la reaparición de Capea y ese toro de Cebadaga que lo hiere entrando a matar. ¿Qué edad tendría Capea en aquel momento? Pues si fue en el 90, nació en el 51 y 39 años. 39 años. Y además es que es curioso, porque, Paco, tú no lo puedes reflejar porque tú esa historia te la sabes, estoy seguro que la puedes explicar mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Antes hablábamos de contextualizar. Capea se va, en la retirada de Capea, la primera, en el 88, Capea se va estando en la élite de la tauromaquia. No se siente reconocido por las empresas. Cuando hablamos de reconocimiento, o sea, aquí no nos vamos a equivocar. Mata a los 6 victorinos en Madrid, todas las empresas empiezan a hacer fila de uno para contratarle, y él lo que dice es que aquí os dejo, yo me voy. Cuando termina la temporada se va. Y ya vuelve, es la reaparición al de 2 años, ya con una exclusiva, ¿no? Y eso fue lo que pasa con Capea. Lo que pasa es que luego recibe la cornada en Sevilla, el toro. Es así, ¿no? Sí. Efectivamente, Capea se va en el 88 en lo más grande. El año antes en San Isidro había cuajado aquel toro de Manuel González, el toro Cumbreño, que fue uno de los toros más fieros que se han ido a unas ventas. Y aquel toro, él siempre dice que ha sido los toros que más miedo le hizo pasar. Que llegó un momento que no sabía cómo hacerlo. Lo que pasa es que Capea siempre tenía presente una cosa, un recuerdo de la infancia, que era su motivación. Capea procedía de una familia muy humilde de Salamanca, de un barrio pobre, del barrio de Chambería, al otro lado del Tormes. Entonces él veía en el invierno, que era tan crudo, tan duro, por las heladas, que tomaba, iba a lavar la ropa de arriba, al Tormes. Y al volver a casa, para protegerse de los abañones que le provocaban el frío, echaba una pomada o un ungüento que olía mucho, tenía un olor muy fuerte. Y entonces la infancia tiene mucha memoria. Y él, pues, después, aquel era el olor de la pobreza, el que nunca más quería volver a sentir. Y entonces siempre en la vida, cuando él se le presentaba alguna dificultad, algún bache, nunca se echaba para atrás, porque siempre le volvía a la memoria el olor de la pobreza, y ese le hacía superar todos los obstáculos. De aquel día, precisamente cuando va a coger la muleta y la espada, lleno de interrogantes ante aquel todo, le volvió otra vez el olor de la infancia. Y tiró hacia adelante, ¿no? Le hizo cuajar una faena intensa. Hay fotos cuando le acaba de dar una estocada, que está el toro con las cuatro patas en el aire. Y él una imagen de gallardía. Y leí la imagen de gallardía, de torero, de todo. Y claro, ahí ya completamente consagrado, al año siguiente llega la encerrona con 6 victorinos. 6 victorinos a correr a la prensa. Y está sensacional, cuaja perfectamente el quinto toro, el toro completo, que te tiene incluso el rabo en Madrid. Y el sexto. Y Capea es una figura, que el año además hace una temporada gloriosa. Corta rabo en Linares, en Colmenar, en Málaga está extraordinario, parece que también corta un rabo aquel año. Aquí en Bilbao también hace una feria extraordinaria. En Málaga anuncia ya que se va definitivamente en Salamanca, y aquel año la feria de Salamanca gira a su alrededor. Y por cierto, el gran rival de Niño
Antonio Capé en su época de matador de toros, Manzanares. María Manzanares. Torearon juntos 290 corridas, que muy pocos toreros han toreado, y tampoco fue una pareja que se supo aprovechar. Además ahí sí que hubo pique de verdad. Entre Manzanares y... ¿La relación de Roble y Capea personal? Bueno, cuando uno se tiene que ganar sus aplausos, sus dineros, luego ya después cuando llega la tragedia de Bessier, una relación de hermandad, ¿cierto? De hermandad, pero cuando hay competencia rival no te puedes dejar ni dejarte llevar por cada Antonia, sino que cada cual tiene que defender sus parcelas, su dinero, sus aplausos y su faceta de figura. Luego también son personalidades completamente distintas, ¿no? Es decir, la personalidad del genio de Joselito, sí, en todos los órdenes de la vida, sevillana, por ejemplo, lo que hace cuando intenta hacerla monumental, que la hace, por cierto, que la hace, el arquitecto es un arquitecto donostiarra, que tiene mucho que ver porque es una de las ramas de uno de los principales personas que apoyan al torero de nuestro club, que es Urcola, del que queda exclusivamente la plaza de Pamplona, pero quedan también el antiguo Cursal de San Sebastián y creo que el Victoria Eugenia. Quiero decir, había unos toreros con una determinada personalidad distinta. Yo conozco muy bien la realidad de algunos de estos toreros y, lógicamente, lo que tú dices probablemente sea muy cierto, el olor, no sé si de esa pomada o de la pintura de Julián, su padre, que era pintor. Pintor toda la vida. Entonces, probablemente eso tengas mucha razón. Pero cuando vamos a la rivalidad, lo que tú decías, a mí me parece que las personalidades tienen mucho que ver, ¿no? Es decir, una personalidad como la de Belmonte, que también es de un origen absolutamente humilde en Sevilla, pero la personalidad arrolladora de Joselito, no me refiero por ellos dos, sino por el resultado que tiene en los toros, el resultado que tiene en los aficionados y demás. Claro, una persona con una personalidad de ese tipo probablemente lo lleva a otro lado. Estos dos para mí eran dos luchadores por la vida, además de grandísimos toreros, y entonces la vida se le iba en lograr, como tú muy bien decías, sacar adelante su vida y sus familias y demás, y no entraban en ese tipo de cosas. No ha habido también después, digo por hacer un apunte, desde mi punto de vista, no ha habido después en la sociedad, entre los aficionados, un caldo de cultivo después de los años 40, después de la muerte de Manolete. No ha habido después ese caldo de cultivo que permita ese tipo de pelea entre dos toreros en la que ellos, vamos a decir, tengan una parte de acuerdo, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, que era el que había entre Joselito y Belmonte. De ahí la foto de Belmonte delante del muerto de Joselito en Talavera, ¿no? Es decir, esas circunstancias no se han producido después y por lo tanto era difícil entender que estos dos toreros, con una sociedad taurina, podríamos decir, tan absolutamente desigual que la que había habido años antes, se pudiera dar ese tipo de pelea más allá de lo local, como antes decíamos. Es una reflexión interesante, desde luego. Hay una pregunta que sí que os quiero hacer a los dos, tanto a Paco como a Eduardo. Ahora hablaremos con Iván Rubio porque hay que hablar de la corrida de hoy, que hoy se presenta en Vista Alegre nada más y nada menos que Ángel Tellez, triunfador de la Feria de San Isidro, esta tarde. Por cierto, Iván, ¿qué ha sido lo primero que ha hecho Ángel Tellez cuando ha venido a Bilbao? Pues lo primero, no sé si ha sido lo primero, pero una de las cosas que ha hecho ha sido visitar San Mamés y pasearse por el césped. Muy bien, eso. Y hacer la visita por el túnel del vestuario. Buena visita, buena visita. Buena visita. Sí, ha sido una de las primeras cosas que ha hecho. Él es aficionado y de hecho antes de torear jugó al fútbol, es joven, pero antes de coger la muleta y el capote él jugó al fútbol. Bueno, está bien. Buena carta de presentación, visitar San Mamés. Muy bueno. Yo lo que os quería comentar a Paco y a Eduardo es que, claro, ya Paco le iba a hacer una pregunta antes, pero claro, cuando he visto a Eduardo, digo, pues creo que no tiene mucho sentido la reflexión que iba a hacer, ¿no? Cuando le ha preguntado Sabino a Paco el motivo por el cual, pues en Salamanca no salen toreros, o no sale todavía una figura como... Sí, salen toreros, pero quizá no sale
una figura como, bueno, pues como Capea, como Robles, incluso como el Viti, por supuesto, pues el tópico de uno o la cabeza de uno me invita a pensar que, claro, teniendo como referencia la grandeza de Capea, la grandeza de Robles o la grandeza del Viti, pues tiene que ser muy complicado porque las comparaciones son odiosas. En fin, probablemente esa puede ser una de las causas, ¿no? Que salen toreros, el listón está altísimo porque todos quieren ver reflejado en los nuevos toreros la grandeza de esas grandes figuras y resulta muy complicado que claro, si a un chaval que acaba de tomar alternativa o que tiene 2 o 3 triunfos, enseguida se le empieza a medir con la capacidad de Capea, con el abolengo artístico de Robles o con la mano izquierda del Viti, pues tiene que ser muy difícil. Pero claro, luego veo a Eduardo Dávila Miura, que es de Sevilla, que figúrate, si en Salamanca ha habido toreros importantes, en Sevilla casi nada. Y sin embargo en Sevilla sí que salen toreros de ferias con mayor regularidad de lo que pueden salir en Salamanca, cuando el listón también es altísimo. Luego, al final, ¿qué circunstancias se dan ahí para que salgan o no salgan toreros con proyección, con una trayectoria larga de cara a las ferias? Al igual que Ángel Tellez, yo esta mañana nada más llegar a Bilbao con mi amigo José Lani, que toreó con Julio Gómez Novillero y toreó aquí en Bilbao, lo primero que hice fue ir a hacer mamés. Al viejo vine mucho, pero luego no lo conocía. Y bueno, vamos al asunto, estamos hablando de toros, pues el problema que hay, y ya dije que había habido casos de mala suerte, otros que no se han consolidado por circunstancias, pero es cierto también que cada vez que sale un torero enseguida empiezan las comparaciones. Las comparaciones yo creo que siempre son odiosas y en Salamanca se tiende mucho, cada vez que hay algún proyecto de torero nuevo, a buscarle la comparación, la sombra de Robles, la llegada del Viti, la entrega de Capea, y eso al final al chico, al futuro torero se le está perjudicando. Y creo que esto también ha influido mucho, pero también insisto en que ha habido casos de mala suerte, porque en Madrid también salen muchos toreros, ha habido grandes figuras, y en Toledo que ahora está tan de moda, Ángel Tellez y todos los toreros que están surgiendo tan importantes en Toledo, en Sevilla, evidentemente, que ha sido siempre la cuna de grandísimos toreros, pero en Salamanca también se le perjudica un poco en esto. Y luego también estos grupos que enseguida se forman alrededor de un torero nuevo, de hacer una peña, que para llevarlo entre algodones, yo creo que al final en una carrera que exige tanto sacrificio, que es tan dura, en la que cada día que te levantas tienes que superar tantas barreras, ya digo que eso le perjudica. Los grupos esto de seguir hacer una piña de apoyo local. Las piñas son importantes, pero siempre hay que saberlas dosificar, porque es una carrera llena de como se dice en el argot del ciclismo, llena de puertos de primera. O sea, quizá, Eduardo, estamos hablando quizá, no sé, no me quiero meter en ningún charco, entre otras cosas, porque tengo 50.000 amigos salmantinos, empezando por los aquí presentes, pero puede ser quizá, Paco, por esa personalidad castellana tan quizá de querer dinamitar lo propio. Perdón, de querer dinamitar lo propio, como en lugar de empujar, el decir, este no vale, este tal. También vemos casos de grandes toreros de nuestra tierra a las que con el tiempo pues, se le ha dado la verdadera justicia y nos hemos dado cuenta de lo realmente grandes que fueron, y mientras estaba en activo pues se le dijo a lo mejor muchas veces, pues este está acabado, este no está donde realmente tenía que estar, y no se le dio la importancia que tiene, y después cuando ya ha colgado el traje de luces hay que ver, nos damos verdaderamente cuenta de lo que han significado y la grandeza que han tenido. Porque Eduardo es como si en Sevilla, en cuanto sale cualquier torero, empieza a este no le llega a Curro ni a la suela de las zapatillas. Yo creo que quizás pueda pasar eso en Salamanca un poco. De hecho, con las mismas ganaderías también pasa, ¿no? Cuando lidian los ganaderos de Salamanca, y en Salamanca se mide mucho a la corrida, ¿no? Yo creo que en los sitios donde se respira tanto el toreo y donde se mama tanto el toreo, como es Salamanca, yo, por ejemplo, que toreé un par de veces en Salamanca, recuerdo que notaba que en la plaza había no un exceso de conocimiento, porque eso no es malo, pero sí es verdad que un exceso de frialdad, de que miraban un poco la corrida desde el punto de vista de aficionados y de gente que vive mucho el toreo, ¿no? En Salamanca siempre ha habido muchos aficionados prácticos, muchos ganaderos que les ha gustado torear en el campo, que toreaban festivales.
Y estas personas a lo mejor cuando iban a una corrida de toros, pues miraban la corrida de toros con el prejuicio de verse ellos incluso capaz de ponerse delante del toro y de hacer lo que el torero estaba haciendo, ¿no? Y una cosa es el campo y una cosa los tentaderos y otro tema totalmente distinto es la plaza y el toro, ¿no? Y yo creo que con eso quizás ha pasado un poco con los toreros de Salamanca, ¿no? Que se les ha medido mucho, se les ha querido comparar mucho con las figuras del toreo anteriores, que son Roble, Capea y por supuesto también el Viti, y entonces quizás eso les haya marcado negativamente. Yo, por ejemplo, creo que en la época mía de torero hubo toreros de Salamanca que levantaron mucha expectación, como es el caso de Juan Diego. Creo que ahora mismo hay un torero que está teniendo una segunda juventud, como es Domingo López Chávez, que siempre ha sido un torero que ha tenido una gran capacidad y que en aquella época pues se le midió mucho en Salamanca. El mismo caso de Eduardo Gallo, de Javier Castaño, ¿no? O sea, ahora mía, pero que en Salamanca salen muchos toreros con ambiente, pero sí es verdad que se les presiona mucho o se le mete mucha presión con el tema de los toreros anteriores. Sevilla es una ciudad en ese sentido quizás más abierta y sobre todo creo sinceramente que la gente no te busca compararte tanto con los toreros anteriores, ¿no? Yo creo que la mayor equivocación que ha podido tener un novillero sevillano cuando ha empezado a querer ser torero es buscar esa comparativa o parecerse a Curro Romero, a toreros del arte. Sevilla se habla mucho del torero de arte, pero al final yo creo que uno tiene que torear como siente el torero, ¿no? Y la mayor equivocación que tiene un torero es cuando se quiere parecer a lo que no siente o torear como no realmente siente. Y después hay sitios, Alfredo, por ejemplo, pues fíjate el tiempo que lleva Sanlúcar de Barrameda sin sacar un torero con tirón, con lo que se vive el torero en Sanlúcar, ¿no? Después de la época de Ojeda, de Parada. Y fíjate que hay toreros que salen y se han quedado en el camino. ¿Por qué? Porque al final que salga una figura del toreo es muy difícil. Es muy difícil. Y si desde que tú empiezas de novillero, y lo que ha dicho Paco, que me parece magnífico ese apunte, ¿no? Las peñas y los partidarios hay que dosificarlos bien, ¿no? Porque hay momentos que un chaval empieza y se le crea una peña, se crea un ambiente y a lo mejor eso no es positivo para el torero. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar un poco del festejo de esta tarde. Paco, te invito a que te quedes con nosotros, por supuesto. Esta tarde, toros de Garcigrande, para Miguel Ángel Pereira, Ginés Marín y Ángel Tellez. Eduardo, ya que estás tú con el micrófono, ahora hablaremos con Iván. Hasta ahora, vale, estamos todos de acuerdo. El sábado fue un festejo a rejones, coincidía con el chupinazo, no estaba Diego Ventura, vale. El domingo todos estamos poniendo paños calientes, que si jugaba había fútbol, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Ayer que sea una novillada, tal. Yo creo que ya al final lo que es la feria como tal, por decirlo de alguna forma, empieza hoy. Yo creo que hoy es cuando se da el pistoletazo de verdad de salida a lo que es la Semana Grande, o sea, perdón por la expresión, pero creo que todos me van a entender. Entiendo. Hoy empieza la parte seria, por así decirlo. Hemos tenido los preliminares, hemos tenido los aperitivos, un aperitivo duro el domingo, en fin. Hoy es cuando realmente ya los toreros empiezan a jugar todo. Eduardo, ¿cuál es la sensación que tienes, tú que conoces muy bien Bilbao, de cuando has toreado, has tenido una peña, tienes muchísimos amigos? ¿Cuál es la sensación que tienes de lo que nos vamos a encontrar a partir de hoy? Por un lado, el pulso del público, la gente, el abono, va a subir la entrada, no va a subir, y luego el interés, que hoy desde luego es un cartel con mucha expectativa, ¿no? Bueno, yo quiero ser optimista, ¿no? Y en un momento complicado, porque llevamos tiempo hablando de Bilbao, de que ha bajado mucho la asistencia, no sé exactamente cuáles son los motivos, ¿no? Yo creo, sinceramente, que la familia Chopera está haciendo unos carteles extraordinarios, no solo este año, yo creo que anteriormente igual. Yo creo que si hay unos carteles rematados en el panorama español, oye, pues la feria de Bilbao siempre está siendo muy rematada. ¿Por qué no va la gente? A mí se me escapa. ¿Por qué no va la gente lo que antes iba o lo que debería de ir? Bueno, yo quiero ser optimista y espero que hoy haya una entrada ya buena o decente y que mañana y pasado y los siguientes días pues siga la gente animándose a ir a los toros, ¿no? A mí me encantaría saber cuál es el porqué y encontrar la tecla de lo que necesita esta feria para recuperarse en el sentido de asistencia. No sé si es más promoción, hacer cosas distintas, pero Bilbao es referente en el toreo. Y Bilbao va a ser siempre referente en el toreo, pero sí es verdad que a mí como aficionado y como torero me preocupa mucho ver pues la poca gente que está yendo a los toros. Espero que a partir de ahora pues la cosa mejore y quiera ser optimista. Y creo que quedan carteles interesantísimos
ganaderías de máxima garantía y es que un triunfo en Bilbao es que es muy importante, Alfredo, tú lo sabes. Íñigo. Íñigo, perdona. No, eso desde luego. Un triunfo en Bilbao es fundamental. Paco, por cierto, hoy viene Perera, muy relacionado también con Salamanca y precisamente con la familia Capea. Sí, un torero ya veterano, pero un gran torero. Un torero con un gran sentido del temple, el valor, la colocación, las distancias. El cartel a mí me atrae mucho de hoy. Genel Marín es un torero en el que tengo yo... Fíjate, cuando iba, este año en Santander, cuando iba a enterrar con los historios, yo tenía mis dudas. Yo pensaba que no tenía repertorio. Y sin embargo, fue una de las cosas que más me han motivado, me han llenado. Ver lo bien que estuvo con los seis toros, lo variado, lo distinto y la excepcional tarde de toros que dio. De los toreros jóvenes, Marín es un chico con unos recursos y unas posibilidades tremendas. Y Ángel Tellez pues, fue una persona que nos sorprendió en Madrid, torando natural. Ya venía mucho tiempo diciendo lo que podía dar de sí y al final pues reventó en un gran torero. Es un cartel muy atractivo, muy completo y muy variado. Y toros de García Grande. Por cierto, hoy García Grande, mañana Domingo Hernández. Sí, la misma casa ganadera. Es la misma casa ganadera, lo que Ahora pasa... efectivamente. Hasta el año pasado eran lo mismo. Ahora ya separadas. Sí. Ahora están separados. Son dos hermanos, un hermano y una hermana, y ya han dividido totalmente la ganadería. Bueno, Iván, les voy a presentar, porque quiero hablar, aunque sea brevemente con él, su testimonio. Iván es el responsable de comunicación de Ángel Tellez, pero es mucho más que eso. Es bueno, pues su representante no profesional, pero sí de cara a los medios de comunicación, y es su primo, mucho más que tu primo, Ángel Tellez. Iván, ¿cómo estáis viviendo todo lo que está pasando en el entorno de Ángel? Venía apuntando desde hace ya un tiempo, todos los mentideros hablaban de él, Ángel Tellez, Ángel Tellez, Ángel Tellez. Este año llega a Madrid, ha puesto aquello boca abajo y, bueno, pues ahora se encuentra, no sé si en todas las ferias, porque no es el caso, pero sí que de momento hoy en la Semana Grande de Bilbao. Bueno, de momento en la Semana Grande, en otras ferias, como tú dices, a lo mejor no la cantidad de festejos que se podía pensar después del triunfo de Madrid, pero yo creo que sí que es una temporada de sitios de calidad. Repasábamos un poco las últimas actuaciones de Ángel, habían sido Valencia, Feria de Julio, Plaza de Primera, Mont-de-Marsan, Plaza de Primera también en Francia, Málaga, Plaza de Primera, el otro día toreó en Francia en Saint-Gilles, pero hoy viene a Bilbao, Plaza de Primera, o sea, está encadenando sitios de mucho compromiso para un torero que no deja de ser un torero bastante nuevo, porque aunque tomó la alternativa en el año 2019, es que el 2020 y el 2021 prácticamente ha estado parado. En 2020 no toreó ninguna corrida de toros y en 2021 tres. Entonces prácticamente era casi empezar de cero esta temporada. Antes de Madrid era un torero muy poco conocido, como tú dices, quizá los mentideros entre los profesionales en la zona más cercana a Madrid, Toledo, sí que habían visto, sí que había apuntado cosas de novillero en su primera temporada de matador de toros, pero era un torero prácticamente desconocido a nivel del resto del país, de Francia, etc. Y ahora pues después del Aldaborazo de Madrid sí que es un torero que empieza a darse a conocer y que bueno, está haciendo una temporada muy bonita, que está preparado, mentalizado, muy ilusionado. Es un torero que, si lo habéis visto, pues transmite una tranquilidad, una serenidad en la plaza y es que es así como persona, es el que nos tranquiliza a los que estamos alrededor cuando estamos atacados como hoy, él es el que pone la paz y el que nos hace ver un poco las cosas de otra manera. No hubo dudas en ningún momento de venir a Bilbao, así como ha habido quizá otra feria donde los ofrecimientos probablemente, o por la sensación que tenemos, no han sido acordes al triunfo que tuvo Ángel en Madrid. Aquí en Bilbao, sin embargo, desde el primer momento se puso sobre la mesa un abanico de poder venir a los carteles, a uno de los carteles buenos de verdad de la semana. Sí, eso es así. Ángel está encantado de torear en todas partes y va a torear en todos los sitios donde ha habido un interés y donde acorde un poco a lo que es un triunfador de Madrid, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no hay ningún problema. Las negociaciones que hay normalmente, los carteles, ganaderías, telecompañeros, pero al final va a venir y estaba claro que iba a estar en esta feria. Estrenáis apoderado hoy, precisamente. Sí, estrenamos apoderado, ya
la primera corrida con ¿Sí? el nuevo apoderado, pero hoy sí Que que es es Simón el Casas. primer gran compromiso, digamos, con nuevo apoderado. Sigue su tío Fernando Tellez pues al lado de él. Es la persona que le va a acompañar y que bueno, es imprescindible y ha sido vital en la carrera de Ángel Tellez. Eso no va a cambiar, pero sí cambiará un poco pues el ir acompañado de un apoderado, de un empresario que le quita algo más de fuerza en los despachos, ¿no? Es curioso, Paco, Eduardo, triunfas en Madrid, eliges el camino de la independencia, que es que te lleve quien siempre ha estado a tu lado, quien siempre te ha apoyado, quien siempre ha estado contigo, que es uno de los hombres que va en la cuadrilla con él, que es Fernando Tellez. Ahora ya no torea. No, ya no torea, pero bueno, es una de las personas. Al final es el camino de la independencia, de defender quién va a defender mejor los intereses de su sobrino que su propio tío, que además es un profesional que lleva toda la vida en esto. Y nos encontramos en mitad del mes de agosto de la temporada donde has triunfado en San Isidro y, lo digo yo, lo digo yo, tienes que al final llegar a un acuerdo con un apoderado de primera línea para que las cosas vayan de otra forma. ¿Cómo está el toreo? Está muy complicado, está muy complicado. A mí me encantaba cuando un torero tenía un apoderado independiente, como por ejemplo Santiago Martínez Viti, o Puerta con Sevillano, cuando hiciera figurar al apoderado independiente. Ahora es completamente imposible por los monopolios, y yo no estoy a favor de los monopolios. Me gustaba más la fiesta cuando más artesanal, por decirlo de alguna forma, englobada ya en el siglo XXI, pero con aquel sistema de funcionamiento más artesanal. Los monopolios lo globalizan todo y al final pierden muchos encantos, como por ejemplo esto, que los toreros se tengan que ir a una casa grande porque si no se quedan parados, y claro, tienen que aprovechar, yo también lo entiendo, que tienen que aprovechar sus momentos de hacer caja, de torear y en definitiva, de aprovechar los años fructíferos y buenos, pero me gustaba más la figura del apoyo independiente. Eduardo. Sí, Íñigo, lo que estamos hablando es la realidad, ¿no? Es verdad que la independencia siempre es bonita, es dura, pero sí es verdad que creo que obliga al torero a una presión añadida, ¿no? Yo me llevé una gratísima sorpresa con Ángel Tellez en Madrid, la verdad no lo conocía. Esa correa de toros la comenté yo con Movistar Toros y la correa de toros de Arauz de Roble, creo recordar que era. Y yo la verdad no había visto a Ángel, no lo tenía visto como torero, ¿no? Y a mí ese día me sorprendió muchísimo porque ser capaz de torear un toro tan despacio, que embistió tan despacio como el de Arauz de Roble, con esa embestida tan cadenciosa en una plaza como la de Madrid, a mí ese día me encantó. Y luego, oye, lo que ha traído Málaga, yo recuerdo que a los 2 o 3 días me lo encontré a la salida de las ventas, que le estaban haciendo un reportaje y le di el consejo que se le puede dar a alguien, porque tú quizás ha habido momentos que has vivido lo que estás viviendo, ¿no? Y yo le dije, oye, Ángel, no tienes que tener prisa, tranquilidad, un triunfo en Madrid es importante, pero sí es verdad que hoy día, por suerte o por desgracia, las exigencias son muy altas, ¿no? Es que resulta que el Juli, Rocarrey, Morante, es que están triunfando todos los días, ¿no? Entonces esa presión que notan los toreros de tener que triunfar todos los días cuando todavía no estás hecho, pues no es fácil de llevar, ¿no? Yo entiendo que poner a un profesional como Simón Casas ahora en la carrera de Ángel creo que es algo positivo para él. Todos sabemos cómo es Simón, tiene sus cosas buenas, sus cosas menos buenas, pero como la tenemos todos, ¿no? Yo que soy apoderado siempre le digo lo mismo a los toreros. El apoderado perfecto no existe, porque uno te gustará por unas cosas y otro te gustará por otras. Ángel es un torero que tiene condiciones, que tiene la suerte de tener a su tío Fernando al lado, que lo va a guiar lo mejor que pueda, pero sí es verdad que en manos de Simón pues va a tener unas oportunidades de cara, sobre todo al año que viene, que en otras manos no las tendría. Lo que tiene que mentalizarse Ángel Tellez, como le ha pasado a muchísimos toreros que han pasado por manos de Simón, que a partir de ahora lo importante no es que te apodere Simón, lo importante es que tú eres el que tienes que triunfar todos los días. A ti mismo. Y cuando llegue Ángel a Valencia, a Castellón o a Sevilla y triunfe, las puertas se abren y la independencia, pues si tiene que volver a llegar, llegará.
pero que la clave de la carrera de un torero, por mucho que queramos pensar que son los apoderados, la clave es el torero. ¿Que un apoderado bueno te puede hacer las cosas bien o mejor que otro en un momento determinado? Por supuesto, pero que muchas veces los toreros lo que queremos poner es paños calientes, cuando lo que tenemos que ser es conscientes de la situación que hoy día para triunfar y para abrirte puertas tienes que triunfar, porque las figuras del toreo están triunfando todos los días. Y hay que derribarlas día tras día, totalmente de acuerdo. Muy bien. Pedro, podemos abrir. Abrimos el debate. Palabras, por favor. Buenos días. Yo quería dar mi opinión respecto a lo que dijo Íñigo al empezar sobre la lesión del torero, la jornada y la desafía. Estamos de acuerdo que generalmente todos pedimos novilladas, que efectivamente no se cumple. Cuando a un profesional en este caso el toreo venga con una lesión, no sé hasta qué punto es profesional. Es decir, yo admiro que es un acto de valentía, de orgullo, de necesidad a veces también, pero un profesional en cualquier rama, si no está en cualquier, yo creo que eso no es profesionalidad. Y entonces no se puede sacar. Es que como venía una jornada, ni ahí, salió a la final de Roma, lesionó y se tuvo que retirar. Entonces eso me parece que no debe de ser. Puede tener otros matices, pero si no está de condiciones, no. Vale, esa es mi opinión. Y luego hay otro punto que, bueno, estoy haciendo de todo lo que he hablado, que yo estoy en una localidad de Grada arriba, o sea, de ganadería. A mí me da la luz, el software, son insuficientes. Llegó un momento en que no se distinguía. Por la neblina entró el ruedo, la oscuridad del ruedo, y aquí tengo dos personas que están ahí, y costaba ver efectivamente. O sea, Son viejos. es una cosa que era necesaria tener en cuenta porque esto puede ocurrir en otros momentos. Bueno, pues ahí queda reflejado. Quiero matizar, respeto tu opinión, pero lo que comentas no es eximente de lo que he comentado yo. Yo no he dicho que valga como atenuante. Yo lo que no quiero decir es, no, como venía con una cornada, no. Yo lo que he matizado, que creo que Eduardo ha apuntado, es que igual que hay que poner el contexto. O sea, que se informe también de el novillo fue tal, le hicieron esto y pasaba esto. O sea, no, yo no quiero decir que diga no. Claro, correcto. O sea, yo lo que no quiero decir es que sirva como atenuante, porque el primero que sabe que no estuvo bien o que no estuvo a la altura de las circunstancias es el propio torero. Lo que quiero decir es que es muy fácil contar... Perdona, Íñigo, y a mí una cosa que me llama la atención, que el chaval en ningún momento hace ningún gesto. Correcto. El único momento que hace un gesto es en el sexto novillo cortando, que ya le duele, me imagino mucho, y pone a un banderillero a cortar. Eso es. Pero el chaval, o sea, que él no vendió absolutamente nada, eso es. Justo a eso es lo que me refiero. O sea, que yo lo que digo es que me llama la atención que se cuente el 60% de... Vamos a contar la película entera. Y luego, cada uno que juzgue. Y, claro, por eso que el que hace la valoración lo tiene que poner en contexto. Luego puedes decir lo que, oye, pues si estaba lesionado que no venga, vale, pero dilo. Que se diga, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Nada más, ¿eh? Hay otro compañero allí y... No quería incidir exactamente en lo mismo, porque si no está en condiciones, que no venga. La prensa luego que lo diga o que no lo diga. Yo pago mi entrada entera para ver toro entero y torero entero. No me sirve un torero que hace 5 días tiene una cornada y lleva 12 puntos de sutura. Y hace 5 días o 6. No, 2. Tampoco me sirve que un toro salga con una figurita de yeso en la mano. Y a la empresa tampoco le sirve que yo vaya con un billete roto. Lo quiere entero. Yo exijo el toro entero y el torero también. Llámese David, llámese Diego, llámese Juan Antonio, llámese Pablo, quien sea. Yo aquí en Bilbao he visto tomar una alternativa a Fortes que creo que sustituía, a Morante o a alguien en el 2010 o en el 2011, o a Manzanares. Sustituía a alguien. Muy bien. ¿Alguna palabra más? Nadie dice lo Presidente. contrario, se nos ha dicho lo contrario. Y 5 novilladas creo que no es aval suficiente
para que un novillero se presente en mi punto de vista. Pero si nadie ha dicho lo contrario, si es que estamos hablando de lo mismo, si no... Adelante. Sabino. Yo creo que en general todos esas apreciaciones. Yo, al hilo de lo que estáis hablando antes, se juntan un poco dos o tres cosas, pero vienen más o menos todas al mismo sitio. Se ha hablado de por qué no salen toreros, o bueno, por qué no eran figuras en Salamanca. Hemos hablado, ahora estáis hablando al final, de cómo un triunfador de San Isidro, pues al final tiene que recurrir, entre comillas, a una casa grande. En primavera tuvimos una reunión de varios clubes en Madrid, un poco para analizar la situación de la tauromaquia. Y una de las cuestiones que se planteaba precisamente era esa que estamos hablando ahora, ¿no? Y probablemente hay, por una parte, un sector como el de los toros, que no tiene ninguna normativa. Es decir, tenemos la normativa de la lidia, de los tercios, etcétera, pero no hay una normativa que regule nada. Es decir, ¿cómo se podía facilitar eso? Decir, oiga, señores, en cada cartel de toros tiene que haber un matador de los que está empezando. Pues, por ejemplo, o sea, no estoy hablando en plan que tenga que ser siempre así, es decir, que hay unos criterios. Yo ponía de manifiesto, por ejemplo, el tema de la pelota, aquí el tema de las traineras. Es decir, todos los sectores o todos los espectáculos tienen un mínimo de organización. Es decir, un cartel, 3 figuras, un cartel, 3 figuras, un cartel, 3 figuras. Primer domingo, tenés que no estar. Novillada, el día lunes, tal. Claro, eso al final hace que la fiesta se vaya achicando mucho, ¿no? Y cuando decíais lo de Salamanca, iba a decir, Salamanca, por ejemplo, lo que no tiene, o sí tiene, pero no funciona debidamente, es el enganche, el pasar de ahí, de tomar la alternativa a empezar a funcionar. Si cada vez tenemos menos apoderados, si cada vez tenemos menos abierto la normativa, si las empresas por ellas mismas no son capaces de hacerlo, pues porque no les interesa, por el motivo que sea, alguien tendrá que plantearlo. Es decir, lo que no puede ser es que unas personas que han estado funcionando, que han tomado la alternativa, que han llegado ahí, luego parones, que es normal, eso lo ha habido siempre. Pero si no hay ninguna normativa, que yo no sé, creo que sé, pero si no estoy extendiendo, me podrá decir, Nadal no juega con quien quiere y cuando quiere, pero al final un campeonato es un campeonato y tienes que verte la cara o tienes que verte la cara. Y la primera clasificatoria viene por no sé dónde. El que pasa la clasificatoria se ha ganado el pasar a lo siguiente. Es decir, no te digo yo regular o copiar una regulación de otros deportes o de otros espectáculos, pero sí yo creo que hubiese algo. Y termino. En el tema de los apoderados y demás, hay una cosa, que es que tenemos la normativa. El Tribunal de Defensa de la Competencia, hay normas europeas, hay normas españolas que prohíben el conflicto de intereses y que están encima del conflicto de intereses. En cualquier otro sector económico hay un seguimiento a los conflictos de intereses. Un señor que está en el Consejo de Administración de una empresa no puede estar en el Consejo de Administración de otra empresa que es competencia y aquí al final... Esa normativa existe, esa normativa es aplicarla. Y cuando llega una cosa es decir, usted no puede, tiene un conflicto de intereses clarísimo. Y el conflicto de intereses, en general, a los que nos perjudica, lamentablemente, es a los que pasamos por taquilla para ir a ver los toros y también a la parte de los toreros y de los ganaderos, pues que no logran entrar en ese circuito. Y el que se queda fuera de ese circuito, eso no lo arregla nadie. Está acabado. Y así te va a... Bueno, Vamos a rematar, ¿no? Vamos a rematar, sí. Vamos. A ver, después de la intervención de Sabino, ¿queríais comentar alguna cosa? Bueno, para salir de esta situación muy bien descrita por el presidente del Club Cocherito, dos cosas. Una, que yo el otro día envié a los amigos de la dirección del Club Cocherito una colección de fotografías que he estado siguiendo durante 2 semanas en Salamanca, cuadrillas de chavales entrenándose a la vera del río, que supongo, y les veo gente de 12, 14 años, 16, y me llamaba la atención y todos los días a las 9 de la mañana estaban la cuadrilla de chavales allí entrenando, lo cual se lo mandé a los compañeros diciendo, tenemos futuro. Y lo segundo es un pequeño, si me lo permites, presidente, un pequeño homenaje personal. A veces en el club hacemos muchas actividades
hablamos de toros, hablamos de literatura, hablamos de cine, etcétera, y tenemos un distinto tipo de concursos. Y yo hoy me voy a permitir hacer una recomendación de lectura de un periodista de ayer en El Correo que se llama Barquerito y que todos conocemos. No sobre sus opiniones, que cada uno tiene las suyas, sino para todos aquellos amantes de la lengua de los toros, de la buena utilización de los términos taurinos a la hora de describir las cosas que ocurren. Yo hoy además me he encontrado con él, se lo comentaba al presidente antes, para mí, queridos amigos, algunos periodistas, lo que yo hoy le he leído a Barquerito es una verdadera lección de cómo utilizar el castellano en el ámbito taurino para describir una situación que fue la de la novillada de ayer y que os animo a todos, a los que os guste, a que hoy la leáis en El Correo porque me parece una verdadera maravilla de escrito, no de opinión, que eso como siempre es libre. Nos vemos mañana a la misma hora y muchas gracias por su asistencia.